Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que estoy seguro que a muchos de ustedes les va a encantar, algo que ha estado rondando en las redes, en las conversaciones y que ha generado un montón de especulaciones. Si hablo de esa química que traspasa la pantalla, de esas miradas que lo dicen todo y de esa conexión que parece tan real que a veces nos preguntamos, ¿qué hay detrás de cámaras? Prepárense porque hoy vamos a hablar de dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento turco y que han conquistado corazones en todo el planeta, Demet Özdemir y Can Yaman. Sé que muchos de ustedes son fans de ellos, que siguen cada uno de sus proyectos y que, por supuesto, se han preguntado si esa chispa que veíamos en pantalla era solo actuación o algo más. Si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den clic al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada de lo que preparamos para ustedes. Y ahora sí, vamos a desvelar un poco de este misterio. Han pasado ya algunos años desde que Erkencikus, o pájaro soñador, irrumpió en nuestras vidas, y con ella, la inolvidable pareja de Sanem y Can. La verdad es que desde el primer momento, la complicidad entre Demet Özdemir y Can Yaman era palpable. No era solo una cuestión de guión o de dirección, se sentía algo genuino, una energía especial que hacía que sus escenas fueran magnéticas. Recuerdo perfectamente cómo cada capítulo nos dejaba con ganas de más, analizando cada gesto, cada palabra, cada roce. Y es que ellos dos con sus interpretaciones, lograron crear personajes que se volvieron parte de nuestra rutina, que nos hicieron reír, llorar y suspirar. La forma en que se miraban, la manera en que sus manos se buscaban casi instintivamente, la naturalidad con la que reaccionaban uno ante el otro, todo contribuía a esa sensación de que estábamos presenciando algo más que una simple historia de ficción. La magia de la actuación es precisamente esa, la de transportarnos, la de hacernos creer en mundos y en amores que en el fondo, deseamos que sean reales. La popularidad de la serie y por ende de sus protagonistas, se disparó de forma impresionante. No solo en Turquía, sino a nivel internacional. Las redes sociales se inundaron de comentarios, fanarts, teorías y por supuesto, de esos montajes de vídeo que capturaban los momentos más románticos y apasionados. Y es ahí donde la línea entre la ficción y la realidad comenzó a difuminarse para muchos de nosotros. ¿Será que esa conexión era tan fuerte que se extendía más allá de los estudios de grabación? La pregunta flotaba en el aire y las respuestas, o la falta de ellas, solo avivaban la curiosidad. En un mundo cada vez más conectado, donde la información viaja a la velocidad de la luz y las redes sociales nos permiten estar al tanto de la vida de nuestras celebridades favoritas, la especulación se convierte en un juego, a veces inocente, a veces no tanto. Tanto Demet como Can son actores jóvenes, talentosos y con una presencia escénica que cautiva. Demet con esa dulzura y esa expresividad que la caracterizan, con esa capacidad para transmitir emociones complejas a través de una simple mirada o un gesto sutil. Y Can con su carisma arrollador, su intensidad y esa forma de conectar con la audiencia que lo ha convertido en uno de los actores turcos más demandados a nivel mundial. La combinación de ambos era, sencillamente, explosiva. Se complementaban a la perfección, creando una dinámica que era a la vez divertida, tierna y apasionada. Sus diálogos fluían con una naturalidad increíble y sus silencios, esos momentos de conexión visual, hablaban volúmenes. Se palpaba en el aire una química que iba más allá de la mera interpretación, una energía compartida que hacía que sus escenas fueran inolvidables. Después del éxito de Erkencikus, la vida de ambos actores dio un giro monumental. Se convirtieron en ídolos, en referentes de la industria y en figuras mediáticas de primer orden. Y claro, cada uno de sus movimientos, cada una de sus apariciones públicas, era escrutada al detalle por la prensa y por sus millones de seguidores. Se rumoreaba, se especulaba, se deseaba que esa conexión que tanto admirábamos se hiciera realidad. Y es que, seamos honestos, ¿quién no quería que la pareja de ensueño de la televisión fuera también una pareja en la vida real? El público se involucra emocionalmente con las historias que ve, y cuando la conexión entre los protagonistas es tan fuerte, es natural que se desee una continuidad en la vida real. A lo largo del tiempo ambos han tenido sus propias historias, sus propias relaciones, y siempre, de una u otra manera, el nombre del otro aparecía en las conversaciones, ya fuera por comparaciones, por recuerdos de aquellos tiempos dorados, o simplemente por el cariño y respeto profesional que parecía existir. Y es que cuando compa.
Roots, una experiencia tan intensa y exitosa como fue Erkencikus, es inevitable que se cree un vínculo especial. No solo a nivel profesional, sino también humano. Han sido testigos de los éxitos del otro, de los desafíos, de los altibajos de una carrera en la cima, y eso, sin duda, forja una conexión profunda. La industria del entretenimiento puede ser solitaria, y tener a alguien que entienda tus luchas y tus triunfos es invaluable. Lo que sí es indiscutible es el apoyo mutuo que siempre han mostrado, al menos públicamente. En entrevistas, al ser preguntados por el otro, suelen hablar con cariño y admiración. Demet, por ejemplo, ha elogiado la profesionalidad, la dedicación y el carisma de Can, destacando su capacidad para entregar personajes complejos con gran autenticidad. Y él, por su parte, ha reconocido en numerosas ocasiones el talento innato de Demet, su dulzura en pantalla y su gran profesionalismo en cada proyecto. Ese respeto, esa camaradería, es algo que se valora mucho en un ambiente tan competitivo como el del espectáculo. Es un reflejo de una relación madura y profesional, donde el éxito del otro no opaca el propio. Y aquí viene lo intrigante, lo que nos hace pensar. A veces la vida nos presenta situaciones en las que la química en pantalla es tan potente que trasciende la pantalla, y nos preguntamos si no habrá habido algo más. No se trata de invadir la privacidad de nadie, sino de esa fascinación natural que tenemos por las historias que nos hacen soñar, por las conexiones que parecen predestinadas. En el caso de Demet y Can, la pregunta ha estado ahí desde el principio, alimentada por la intensidad de sus actuaciones y por la pasión que transmitían. Era como si estuvieran viviendo algo real frente a nuestros ojos, y el público, que se había enamorado de la historia y de los personajes, anhelaba que ese sentimiento se extendiera fuera de los guiones. Es importante recordar que la actuación es un arte y ellos son maestros en ello. Lograron crear una pareja tan creíble, tan conmovedora, que nos hicieron sentir parte de su historia. Nos creímos sus amores, sus peleas, sus reconciliaciones. La forma en que sus personajes se buscaban, la intensidad de sus miradas, la manera en que sus cuerpos se comunicaban incluso en el silencio, todo contribuía a crear una ilusión perfecta. Y eso, mis amigos, es el sello de grandes actores. Lograr que el público se involucre emocionalmente, que invierta sus sentimientos en la relación de los personajes, es un logro extraordinario que demuestra su talento y su entrega. Nos hicieron sentir lo que ellos sentían, nos hicieron suspirar, nos hicieron creer en el amor de Sanem y Can. Pero más allá de las especulaciones, lo que sí podemos afirmar con total certeza es el impacto que tuvieron en la industria y en el corazón de muchísimos fans. Demet Özdemir y Can Yaman se convirtieron en un fenómeno, y su trabajo en Erkencikus es un claro ejemplo de cómo dos actores talentosos, con la química adecuada y un proyecto sólido, pueden conquistar el mundo. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno global, traducida a múltiples idiomas y vista por millones de personas en todo el planeta. Su fama trascendió fronteras, convirtiéndolos en figuras reconocidas y admiradas a nivel internacional. Además, es fascinante ver cómo sus carreras han evolucionado desde entonces. Ambos han seguido cosechando éxitos, participando en diferentes producciones que han demostrado su versatilidad y su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes. Demet ha explorado otros géneros, desde dramas hasta comedias románticas, consolidándose como una de las actrices más importantes de su generación en Turquía. Por su parte, Can ha llevado su talento a producciones internacionales, participando en series y proyectos en Italia y en otros mercados, demostrando que su alcance es global y que tiene la capacidad de triunfar en diferentes contextos. Esta evolución individual no resta mérito a lo que crearon juntos, sino que habla de su talento intrínseco y su ambición profesional. Y es precisamente esta trayectoria, este crecimiento individual, lo que también nos permite entender la dinámica entre ellos. Quizás hubo un momento de conexión muy fuerte, quizás fue una amistad profunda que nació en el set, o quizás fue simplemente la magia de la actuación llevada a su máxima expresión, la capacidad de crear una conexión tan intensa que el público la percibe como real. Lo que sea, el legado de su trabajo juntos sigue vivo y continúa inspirando a nuevas generaciones de fans. La huella que dejaron con Erkencikus es imborrable y la pareja Sanem y Can es un ícono de la televisión turca. A veces las preguntas sobre si existió algo más que amistad o trabajo en pantalla se vuelven recurrentes porque el público se apega a las historias y a los personajes. Nos gusta creer en el amor que vemos, nos gusta pensar que las buenas historias tienen un final feliz y en la vida real. Y aunque no siempre sea así, la fuerza de la conexión que transmitieron es innegable.
Los fans construyen narrativas en sus mentes esperando que la ficción se traslade a la realidad, y en el caso de Demet y Can, la expectación era máxima. Hemos visto a Demet enamorarse y casarse con su pareja, y hemos visto a Can también en sus relaciones sentimentales. La vida sigue su curso y es natural que así sea. Cada uno ha seguido su camino, construyendo sus vidas personales de forma independiente. Pero el recuerdo de Erkencikus y de la pareja que formaron permanece intacto para muchos de nosotros. Y es que de alguna manera nos enseñaron que la química, la pasión y la conexión, ya sea en la ficción o en la vida, son cosas poderosas que pueden cautivar al mundo. Su impacto trasciende la mera historia de una serie. El apoyo que se han brindado mutuamente, de forma discreta pero visible en ocasiones, habla de un vínculo duradero. No es fácil mantener amistades o relaciones profesionales sanas en el ojo público, donde cada movimiento es analizado y cada palabra puede ser malinterpretada. Y el hecho de que sigan mostrando respeto y afecto mutuo, ya sea en entrevistas o en redes sociales, dice mucho de su carácter y de la fortaleza de la relación profesional y humana que forjaron. Es un testimonio de que, más allá de los rumores, existe un aprecio genuino entre ellos. Por eso hoy, al hablar de Demet Özdemir y Can Yaman, no solo hablamos de actores o de una serie exitosa. Hablamos de un fenómeno que marcó una época, de una conexión que inspiró a millones, y de dos artistas que, juntos, crearon algo mágico que perdura en la memoria colectiva. Han sido agradecidos con su público, han compartido su talento y han generado emociones profundas, y eso es algo que vale la pena celebrar. Han dejado una marca indeleble en la televisión y en los corazones de sus seguidores, y ese legado es su mayor tesoro. En resumen, la pregunta sobre si hubo algo más entre Demet Özdemir y Can Yaman es una que probablemente seguirá dando vueltas en la mente de los fans, alimentada por la inolvidable química que mostraron en Erkencikus. Si bien no tenemos una respuesta definitiva sobre su relación personal más allá de la amistad y el respeto profesional, lo que sí es innegable es el impacto que tuvieron como pareja en pantalla. Crearon personajes memorables, nos hicieron vibrar con su historia y demostraron el poder de una conexión genuina, ya sea actuada o no. Su legado en la televisión turca y en el corazón de sus seguidores es indiscutible, y el apoyo mutuo que parecen seguir brindándose es un testimonio de la fuerte relación profesional y humana que forjaron. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarme en este recorrido por la fascinante historia de Demet Özdemir y Can Yaman. Espero que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Ha sido un placer desgranar los detalles de su química en pantalla y reflexionar sobre el impacto que tuvieron. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué es lo que más recuerdan de ellos en Erkencikus? ¿Creen que hubo algo más que química en pantalla, o fue simplemente la magia de la actuación llevada a su máxima expresión? ¿Hay alguna escena que les haya marcado especialmente? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Su perspectiva enriquece mucho este espacio. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran like, compartirlo con todos sus amigos para que más gente se una a la conversación, y por supuesto, si aún no son parte de esta increíble comunidad, suscríbanse ahora mismo para no perderse nada de lo que preparamos para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.